Hola, Dios te bendiga. Bienvenido a este tu espacio, una palabra al corazón en viernes de reflexión. Espero que sea de mucha bendición para tu vida. Recuerda compartirlo con tus familiares, amigos y conocidos para que también toque a su corazón. Con su hermano y amigo Leonel Gamarra, desde la Estrella Antioquia, Colombia, te damos la bienvenida a este corto espacio. Bendiciones. Bendiciones para todos mis amados hermanos, amigos y familiares y personas que puedan seguir esta enseñanza a través de este canal. Una vez más, su hermano y amigo Leonel Gamar de la Estrella Antioquia, Colombia. Por primera vez en este año 2022, los viernes, que hemos titulado Viernes de Reflexión, pero ampliando un poco más este espacio con reflexión y enseñanza. Espero que pueda ser de mucha bendición para sus vidas y puedan ampliar el conocimiento que ya tienen sobre algunos temas o aprenderlos si de pronto nunca los han escuchado o conocido, o también podamos responder preguntas difíciles, controversiales a través de este medio. Y espero que pueda ser de mucha edificación y bendición para sus vidas y efectivamente siempre estaremos enseñando o respondiendo a la luz de las escrituras. Bien, espero que también pueda seguir compartiendo este material para que otros puedan seguirse instruyendo, edificando por medio de la palabra del Señor. El día de hoy vamos a reflexionar o a aprender un poco más acerca de algunas cosas que Dios aborrece, es decir, que a Dios no le agradan, que le desagradan, que nosotros como personas hagamos, cometamos y obviamente como hijos de Dios, porque efectivamente serían pecados delante de Dios porque estamos desobedeciendo a la palabra de Dios. Pero el hecho de que Dios los aborrezca no significa de que Dios no los perdone si nos arrepentimos y si dejamos de hacerlo, como cualquier otro pecado de las listas que ya nosotros conocemos en Gálatas, en Romanos, en Efesios, en Apocalipsis, acerca de las obras de la carne y de todas aquellas prácticas que llegamos a tener en nuestra vida antes de conocer del Señor o que llegamos nuevamente a reincidir conociéndolo, pero que Dios efectivamente nos los perdona. Bien, y quiero hablar de algunas de esas cosas que explícitamente la palabra dice textual que Él aborrece, porque a Dios no le agrada que cometamos ciertos actos, pero repito, actos que efectivamente también son perdonables si nos arrepentimos, porque el único pecado que Dios no perdona se llama blasfemia contra el Espíritu Santo y obviamente una desobediencia a Dios no es blasfemar contra el Espíritu Santo. Más adelante estaremos hablando acerca de este tema también. Una de las cosas que Dios aborrece efectivamente es el repudio y quiero empezar hablando de él porque cuando conocemos el caso de alguien de que se ha separado, se ha divorciado, parece ser que todos empiezan o empezamos a tomar este versículo para tenerlo en diferentes conversaciones, en diferentes tiempos, y a veces sin conocer situaciones que pueden llevar a cabo a las personas a tomar este tipo de decisiones, incluyendo la mía, ¿cierto? Nos llevan a condenarlos sin de pronto conocer las situaciones, más allá de que efectivamente no está bien porque a Dios no le agrada, como le dice en Malaquías capítulo 2, versículo 16. Pero el hecho de que lo hayamos cometido no significa de que Dios no nos haya perdonado por haberlo hecho, al igual que nos ha perdonado y le ha perdonado también a usted otro pecado. Hoy no voy a hablar específicamente de él, porque vamos a tener una enseñanza también completa acerca de qué dice la Biblia con relación al matrimonio, al divorcio, al repudio, ¿cierto? Y a Dios no le agrada, efectivamente no le agrada. Por eso, esposo ame a su esposa, esposa ame a su esposo, como la palabra de Dios nos los enseña, nos los manda, porque no es bueno que el hombre esté solo, porque Dios le dio una ayuda idónea y aprenda a ser esa mujer que realmente requiere ese hombre y este hombre también aprenda a ser ese hombre que esa mujer requiere para que ese matrimonio pueda ser duradero y pueda llegar hasta el fin de la vida. Pero tristemente, como en muchos otros casos, hemos fracasado y hemos fallado y hemos desobedecido a Dios y han habido algunas razones no justificables, porque nunca se puede justificar el pecado, la desobediencia a la palabra de Dios en ningún sentido, pero razones que han podido llevar quizás a cometer errores y a tomar este tipo de decisiones, pero que repito, que al igual que el resto de los pecados, Dios también perdona, porque uno es el pecado imperdonable, ya lo mencioné, y es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Y bien, a veces caemos sobre estas personas porque cometieron este tipo de acto, cometimos este tipo de actos. Entonces, y más si estamos liderando, estamos al frente, pues todavía somos atacados un poco más. Pero
por la dureza del corazón, Dios también permitió el repudio, permitió el divorcio, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo, pero repito, no es el momento y más adelante lo vamos a aprender con mayor profundidad en varias enseñanzas porque el tema es un poco complejo también. Pero Dios lo aborrece, y es cierto, y su palabra lo dice en Malaquías 2:16, porque Jehová Dios de Israel ha dicho que él aborrece el repudio. Entonces es una de las cosas, usted que está casado, evite para que no peque contra Dios y luego tenga que sufrir consecuencias y dolores y situaciones que efectivamente generan este tipo de actos o este tipo de pecados también de desobediencia a Dios. Por eso es importante que aprendamos a conocer esas responsabilidades y funciones cada uno de nosotros para evitar llegar a este tipo de situaciones por la dureza de nuestro corazón, que al final Dios por la misericordia y gracia perdona y también restaura y da nuevas oportunidades, porque soy testigo vivencial de este tipo de cosas, pero evitar llegarlo porque no es el plan ideal de Dios, sino que la pareja puedan permanecer hasta el fin de la vida. Pero en la dureza de nuestro corazón, Dios también lo llegó a permitir sin condenar al hombre por tal acto como tal. Pero aparte de estas cosas que Dios aborrece, también existen otras más que quizás tú no te has dado cuenta que las estás cometiendo. Y listo, los que cometimos el pecado, la desobediencia o los que llegamos a ofender a Dios por cometer repudio, pues listo, ya Dios nos ha perdonado y esperamos con la ayuda del Señor nunca más tener que llegar a este tipo de conductas o acciones. Pero de pronto tú sigues practicando cosas que a Dios aborrece también y que aún más puede abominar su alma. Y de pronto estás condenando a los demás, pero resulta y pasa que tú también te estás condenando a ti mismo porque estás en una práctica, porque los que la hemos cometido, listo, lo cometimos, ofendimos a Dios, pero Dios nos ha perdonado y quedó ahí en ese tipo de actos y situaciones. Pero de pronto tú sigues siendo reincidente en otras cosas que Dios también aborrece. Y para terminar esta primera parte, porque no alcanzo a hablar de todo el video en una sola parte, quiero ir a un pasaje que está también en el libro de los Proverbios, que nos habla precisamente de 7 cosas en un mismo pasaje, siendo la séptima abominable delante del Señor. Y dice Proverbios 6:16 en adelante, al versículo 18, dice lo siguiente, 19, dice así: 6 cosas aborrece Jehová y aún abomina su alma: los ojos altivos. Quizás eres una persona muy orgullosa, que te crees mejor que los demás, que de pronto consideras que incluso hasta en la vida espiritual eres mucho mejor que otros y Dios lo puede estar mirando con desagrado porque Dios aborrece al de ojos altivos. Así que no podemos nosotros creernos mejor que los demás porque Dios no hace acepción de personas. También Dios aborrece la lengua mentirosa. Quizás eres de lo que te acostumbras a decir mentiras y para salir del paso, para resolver cualquier situación o para evitar problemas, todavía tu lengua sigue mintiendo y no te has arrepentido y solamente sigues condenando otro tipo de actos, pero resulta y pasa que también cometes algo que Dios aborrece. Las manos derramadoras de sangre inocente, quizás de pronto no lo cometas, pero de pronto estés embarazada con un hijo que no deseaste, no esperaste, no buscaste y estés ahora pensando en quitarle la vida, en pedirle al médico que haga o ejecute el crimen, el homicidio de cometer el aborto. También eso tiene que ver con manos derramadoras de sangre inocente u otro tipo de actos que ojalá ya como hijos de Dios, pues nosotros no debemos de estar cometiendo. Pero Dios aborrece también las manos derramadoras de sangre. Hay veces que no derramamos sangre con nuestras manos, pero también con nuestras manos podemos estar haciendo otro tipo de situaciones que pueden estar ofendiendo a Dios. Ahora bien, también en algunos casos de pronto puedes estar golpeando, puedes estar maltratando a tu pareja, a tus hijos, golpeándolos con violencia y obviamente estás derramando sangre y quizás muchas veces injustamente y eso también Dios lo aborrece. ¿Qué más sigue diciendo el pasaje? El corazón que maquina pensamientos inicuos. Quizás tus actos sean muy buenos, pero de pronto estés pensando siempre cosas malas contra tu hermano, contra tu pareja, contra tu prójimo, contra tu vecino, contra tu jefe, contra los líderes de la iglesia, de la congregación, contra las personas que te rodean y siempre es pensando lo malo. No tienes actos que de pronto vayan en contra de ello, pero tienes pensamientos y Dios también los aborrece y de pronto sigues todavía anidándolos en tu mente, pero como no es un acto que nadie, como es un acto que no está viendo las personas, quizás piense que está muy bien, pero Dios lo aborrece. Los pies presurosos
a correr al mal. De pronto eres de los que estás siempre dispuesto a ir a hacer lo malo o acompañar, apoyar a otros a hacer lo malo. Aunque directamente a veces no participas, pero si acompañas, estás allí, también es pecado delante de Dios, porque no solamente peca el que practica, sino el que se complace con el que practica. Entonces quizás de pronto tus pies estén corriendo todavía a hacer cosas que a Dios no le agradan y también Dios lo aborrece. El testigo falso que habla mentira. Hablar y afirmar cosas que no nos costan nos convierten en testigos falsos. Y de pronto eres de los expertos que asegura lo que ni siquiera tienes idea. Porque lo escuchaste, alguien te lo comentó sin saber la fuente, muchas veces de dónde lo recibiste. Estás tú de pronto afirmando algo. Y déjame decirte, si afirmas lo que no te consta, lo que no sabes, al 100% te conviertes en un testigo falso. ¿Qué más? Aborrece el Señor el que siembra discordia entre los hermanos. Esta es la séptima y es la abominable de parte de Dios. El que siembra discordia entre los hermanos. Esta séptima es abominable, es decir, mucho más aborrecible para Dios, y de pronto no tengas ninguna de las cosas que ya hemos hablado, pero te encante ser cizañoso, te encante siempre poner en contra a las personas de otras personas, a los hermanos en la fe de otros hermanos en la fe, a los amigos de otros amigos, a los familiares de otros familiares, y estés siempre generando discordia, generando rencores, resentimientos y contaminando a veces los corazones de las personas con situaciones que a veces ni siquiera les consta, les pertenece o les interesaría conocer o saber. Así que mira todas estas cosas que hemos hablado que Dios aborrece. Efectivamente también si las has cometido o las estás cometiendo y hoy te arrepientes y le pides perdón a Dios, Dios también las va a perdonar. Así que pídele perdón a Dios si de pronto estás cometiendo alguna de estas cosas aborrecibles para que Dios las perdone y nuevamente puedas empezar bien delante del Señor. Espero que esta primera parte sea de bendición para tu vida y pueda seguir hablando a tu corazón. Que Dios te bendiga, te mando un abrazo grande a la distancia. Shalom y Maranata, que es paz y Cristo viene. Amén.